Radar Tecnológico. En Radar Tecnológico estamos hoy con Miguel Buitrago, él es el gerente de Sequal, para hablar de un tema que revoluciona el tema del testing de software, que es S-Bot, un robot que ha creado Sequal y que abre una nueva era para el testing del software legacy. Miguel, bienvenido a Radar Tecnológico. Muchas gracias, Elgin. Gracias por tenerme en tu programa. Empecemos con este tema. Sequal es una compañía que tiene 19 años en el mercado del software testing. Y específicamente porque un área de tanto impacto como es el software legacy había estado ajena a la automatización y seguía con prácticas tan manuales como hojas de cálculo o archivos de Word para desarrollar sus procesos. Suena paradójico, ¿no? Pues la verdad es que el software legacy es aquel software que utilizan las grandísimas empresas alrededor del mundo. Es un software que inició su desarrollo en los años 60 con COBOL y durante los siguientes 40 años estas grandes empresas se dedicaron a codificar la inteligencia de su negocio en este lenguaje que hoy ya es obsoleto. Este lenguaje brinda seguridad, estabilidad y confiabilidad. Y la famosa nube, que es la democratización de la tecnología, le llega a las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría alrededor del mundo. Entonces, todos nos dedicamos a desarrollar software para este gran volumen. Además, pensamos que el software legacy estaba de salida, porque ya todos íbamos a migrar a la nube. Y eso no sucedió, precisamente por lo que acabo de decir, porque ese software legacy ha sido desarrollado durante muchos años, es muy robusto, es muy confiable, es muy seguro y no es tan fácil migrarlo a la nube. Entonces, como pensamos que iba de salida, pues tal vez por eso no le pusimos atención a que todavía era una gran necesidad para las grandes empresas. ¿Cómo se dio la decisión en Sequel para iniciar ese proceso de crear una solución capaz de automatizar las pruebas de software legacy? ¿Cómo llegaron a ese punto de convertirlo en un negocio? Pues nuestro cliente más grande es un retail. Y como todas las grandes empresas retail, aerolíneas, bancas, seguros, gobierno, hospitales, las grandes empresas aún tienen en su core business software legacy. Y nosotros éramos probadores de este software legacy. Y pues nosotros siempre hemos tenido una curiosidad por ser mejores, por brindar un mejor servicio y nos planteamos la pregunta. Oye, ¿y por qué no automatizar estas pruebas? Ya se hablaba de automatización de pruebas en ambientes web, mobile, etcétera, y nosotros nos hicimos la pregunta, ¿y por qué no tratar de automatizar el software legacy? Y un paso nos fue llevando a la otra, hasta que finalmente logramos entrar a la matriz como jocosamente lo solemos decir, nos metimos en el mainframe, una cosa que era impensable inclusive para nosotros mismos. Ese bot es un trabajo de 6 años de investigación, de desarrollo, de pruebas y obviamente algunos fracasos. Contemos cuáles fueron como los mayores retos a lo largo de ese tiempo de creación de este nuevo software. Pues el principal reto y la gran fortaleza de ese bot es que logramos dotar a esta herramienta de una especie de inteligencia, no inteligencia artificial, la capacidad para que él pudiera aprender las reglas del negocio, que es realmente donde está el negocio, de una manera sencilla y práctica, de modo que no tuviéramos necesidad de tener grandes expertos para poder codificar esa lógica de negocio en el robot. Ese fue, digamos, como el principal reto. El otro reto muy grande también fue dotar a ese bot de un lenguaje de programación propio sencillo, de modo que personas con no un gran conocimiento técnico pudieran utilizarlo. Hoy en día los automatizadores de pruebas de software tienen que tener conocimiento de muchas tecnologías y muchos lenguajes de programación. Con ese bot se elimina esa brecha y ya con una estructura básica de programación, no voy a decir que cualquiera lo puede utilizar, sería falso, pero con un conocimiento muy básico lo puede utilizar.
En esos 6 años, ¿el trabajo de investigación fluyó o hubo un momento en el que ustedes dijeron esto va a ser muy difícil, imposible o casi que un fracaso ese intento? No, nosotros tenemos como una de nuestras características en nuestra empresa la resiliencia. Y hubo momentos difíciles, pero nunca nos dimos por vencidos. Y siempre, afortunadamente, contamos con un cliente que todos los días nos plantea retos nuevos. Y es un cliente que tiene muchas plataformas, legacy, web, mobile, APIs, bases de datos, colas. Y el cliente nos plantea retos y nosotros no le medimos a esos retos. Entonces, cuando logramos romper la barrera del legacy, dijimos lo mismo podemos hacer con las otras plataformas. Entonces, sí, ha sido un trabajo constante, pero nunca nos hemos dado por vencidos. En ese mismo sentido que usted menciona de las plataformas, ese bot, además de automatizar las pruebas de software legacy que estamos hablando, también hace pruebas de extremo a extremo para software web, APIs, bases de datos y otras plataformas que usted nos comenta. ¿Esperaban ustedes un resultado tan robusto con este desarrollo o iban inicialmente solamente por el legacy? Nosotros, sí, hay que ser honestos. Nosotros inicialmente íbamos por el legacy, pero el legacy no era suficiente, porque el legacy es una porción de una empresa. Una empresa es un ecosistema. Y el legacy en estas grandes empresas tiene un porcentaje muy grande, pero no lo es todo. Todas estas empresas, un banco, por ejemplo, atrás tiene legacy, pero de cara al cliente tiene una aplicación en un celular. Entonces, pensar que con legacy estábamos cubiertos era decirnos mentiras. Entonces, empezamos a asumir reto tras reto. Después fue web, después fue mobile, después fue el post, después fueron las bases de datos y así sucesivamente uno tras otro, hasta llegar a un punto donde dijimos, tenemos aquí una herramienta que hace automatización de pruebas del legacy, que no hay mucho en el mundo, pero no solo eso, sino que hace de las otras plataformas. Entonces ahí es donde se configura unas pruebas end-to-end. Entonces entramos por el legacy, es como una especie de caballo de Troya. Entramos por el legacy, pero una vez en el legacy cubrimos las demás plataformas. En ese mismo punto que usted está tocando, miremos estas cifras. El 71% de las empresas listadas en Fortune 500 y el 92% de los bancos más importantes en el mundo usan software legacy. Con un mercado potencial de ese tamaño, porque las empresas del software testing no se le habían medido un reto como este, que es la automatización de ese proceso, si tanto les conviene. En fin, es que todo es obvio después. Ahora es obvio. Ahora cuando vemos esos, nosotros mismos nos sorprendemos y decimos, ¿pero qué es esto? Es que la gran mayoría de las grandes empresas del mundo aún tienen software legacy. El, cerca del 90% de todas las transacciones de tarjetas de crédito tienen detrás software legacy, pero esto fue algo que fuimos descubriendo después. Inicialmente no lo habíamos visto, pero ahora que tenemos la herramienta desarrollada y con esa cobertura tan grande, es que nos damos cuenta que esta es una herramienta para las grandes empresas. Miremos en detalle un tema que usted tocó ahorita. El uso extensivo del legacy en las grandes corporaciones que estamos hablando está relacionado con ciberseguridad o con los costos de migración a una plataforma más moderna en la nube u otro tipo de plataformas. Con ambos, la principal razón para que ellas sigan usando legacy es que desde los años 60, como decía ahora, hasta hoy, ellos han estado grabando en líneas de código el negocio. O sea, hay que decirlo, el software en el fondo es el negocio. Quien maneja el negocio es el, o sea, mejor dicho, el software es un habilitador del negocio. Entonces, estas grandes empresas tienen codificado en un lenguaje de programación el negocio. Entonces, digamos que esa es la principal razón. Migrar eso a la nube, además de ser costoso, tiene un riesgo muy grande y es la continuidad del negocio, porque ese software tiene que ser sometido a muchas pruebas para garantizar que el nuevo software hace exactamente lo que hace el software anterior. Entonces, no solo es el tema de la seguridad, que también es muy importante. Estas plataformas son muy seguras. El costo es importante,
pero lo más importante, diría yo, es que el negocio está escrito en líneas de código en un lenguaje legacy. Y traspasar eso a una nueva plataforma es muy costoso, demora mucho tiempo y además de eso siempre quedará la incertidumbre y lo hace lo mismo. Y esa es la gran pregunta que se hacen los grandes tomadores de decisiones. ¿Qué pasa si yo migro esto a la nube y no me funciona bien? Mi negocio se para y eso no es posible pensarlo o permitirlo. ¿Un software legacy para los ciberdelincuentes es impenetrable o es más difícil de hackear? Es mucho más difícil de hackear porque tienen unas seguridades propias de una tecnología cerrada. Cuando usted está en Internet, desde un café Internet, puede llegar a cualquier parte del mundo. Con un software legacy, usted tiene una conexión punto a punto desde donde está a través de una VPN o una red privada con el computador central. Entonces es mucho más difícil de hackear. En términos porcentuales o de resultados específicos, ¿qué tanto se optimiza el tiempo en las pruebas que se hacen con ese bot con respecto al otro tipo de pruebas? Nosotros hemos logrado eficiencias del 80%, o sea, lo que manualmente se haría en 100 horas, digamos, nosotros lo hacemos en 20, o sea, nos ahorramos 80. Pero nosotros queremos ser un poco más conservadores y garantizamos el 50%, o sea, hacemos en la mitad del tiempo lo que un probador manual lo haría en ese tiempo. Ustedes han visto que ese bot podría apoyar el tema de migraciones. ¿Qué impacto podría tener este nuevo software en el proceso de migración de un software legacy a la nube o al uso de plataformas híbridas? Impulsar ese proceso. Sí, sería muy importante porque, a ver, aquí tenés el software nuevo y aquí tenés el software legacy. Ese bot corre la prueba en el software legacy y obtiene un resultado. Con el mismo ese bot probaríamos en el nuevo software esa misma funcionalidad y deberíamos comparar esos dos resultados y deben ser iguales. O sea que ese bot apoya esa migración a la nube al comparar los dos resultados y garantizar que son iguales. Es decir, está validando que el nuevo software hace lo que hace el software anterior. ¿Qué tipo de inteligencia artificial están usando en esta solución? ¿Cómo la están aplicando? Nosotros hemos hecho pilotos de inteligencia artificial utilizando un componente de visión inteligente. Ese bot es capaz de reconocer los cambios. Esto no en Legacy, porque en Legacy la pantalla es estática. Esto se da principalmente en web y en mobile. Cuando usted desarrolla una aplicación web, usted puede cambiar los botones. Ahora no lo tiene a la derecha, sino que lo tiene a la izquierda. Eso implica reprogramar la prueba. Con ese bot y su componente de visión inteligente, él automáticamente es capaz de detectar que un botón cambió de lugar y con eso no hay que reprogramar esa prueba. Y también hemos hecho pilotos para que a través de ChatGPT, ese bot conectado con ChatGPT pueda generar eh, casos de pruebas automáticamente. Voy a retomar un tema que usted comentó ahorita y es la permanencia del software legacy. Por el tema de estabilidad y confiabilidad de la nube, el sistema legacy va a permanecer por muchos años. Es difícil que todo migre a la nube o a soluciones híbridas. Pues sí, pensamos que eso iba a ser más rápido, pero vamos a tener sistemas legacy por un buen rato. Han habido alrededor del mundo, incluso aquí mismo en Colombia, grandes proyectos de migración a la nube de software legacy que han fracasado. Entonces, sí vamos a tener legacy para un buen rato. No estoy diciendo que va a permanecer, pero sí nos vamos a demorar un poco más. Con ese bot ya no hay esa presión por migrar tan rápido, porque mientras que encontramos unas mejores formas para migrar, yo puedo utilizar ese bot con la capacidad que tiene de acelerar el proceso de pruebas y hacerlo automático, de modo que se disminuyan los costos y se mejore el time to market.
Para usar ese bot no se requiere un gran conocimiento en lenguajes de programación, pues no muy avanzados como comentábamos al principio. Esta sería otra ventaja teniendo en cuenta la escasez de talento que está afrontando la industria tecnológica en este momento, pues no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Así es, la automatización de pruebas hoy a través de programación requiere un gran conocimiento de lenguajes y frameworks de desarrollo. Con ese bot se disminuye esa exigencia y puede ser más asequible a un público más amplio. ¿Hay otros robots o sistemas de automatización de software legacy en el mercado que tengan un alcance similar o presten un servicio parecido al que ustedes están presentando? Sí, sí los hay alrededor del mundo, son muy escasos, se pueden contar en los dedos de una mano y los que hay son costosos. El Cebot no es la única herramienta de este tipo en el mundo, son muy pocos realmente los que existen y son costosos. En este mismo sentido, Miguel, finalmente, ¿qué recibimiento ha tenido ese bot en el mercado y cuáles son sus planes de expansión con este desarrollo en cuanto al mercado latino o al mercado global? Pues hemos tenido un muy buen recibimiento en nuestro cliente. En palabras de nuestro cliente, es una herramienta muy poderosa y hace parte de su estrategia de automatización en este momento. Nosotros en este momento estamos terminando una fase de prueba de concepto y es extender el uso de ese bot al ambiente AS400. Hoy ese bot corre en sistemas legacy de plataforma Unisys, pero alrededor del mundo hay dos grandes jugadores, Unisys e IBM. Estamos terminando este desarrollo de prueba de concepto, ya lo tenemos completamente desarrollado. Estamos cerrando esta fase, después nos vamos a extender a Latinoamérica y dependiendo de esos resultados, miraremos cuál sería el futuro de ese voto. Además, ustedes tienen una ventaja y es estar ubicados aquí en Medellín y Colombia es un eje para el desarrollo tecnológico en América Latina, un referente. Y una esquina, acabamos de llegar de Chile, de lanzar ese bot en el Quality Sense Conference que se realizó en Santiago de Chile hace un par de semanas y estamos equidistantes del mercado norteamericano, que es el mercado más grande de software legacy. Entonces, sí, tenemos una ventaja geográfica privilegiada, además de que Medellín es reconocido por ser una, una ciudad que le apuesta a la tecnología, no en vano somos distrito tecnológico. Ahora sí, finalmente, Miguel, ¿qué otro tipo de desarrollos están ustedes planeando o tienen proyectado trabajar en próximos días o años? Pues nosotros hemos sido tradicionalmente y durante 19 años una empresa de servicios, centrada en servicio. Con el desarrollo de Cebot y con esta potencialidad de esta herramienta, nuestro giro de negocio está cambiando a ser una empresa centrada en producto. Entonces nos queremos concentrar en el desarrollo de Cebot. Eso no quiere decir que vamos a abandonar la prestación del servicio, lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, ahora vamos a dejar de ser, por decirlo de alguna manera, vamos a dejar de ser competidores de nuestras compañeras empresas de testing para convertirnos en sus aliados, porque el principal usuario de esta herramienta deberían ser las empresas de testing. Miguel Buitrago, gerente de Sequal y co-creador de Sebot, muchas gracias por estar aquí en Radar Tecnológico. Muchas gracias, Elkin. Radar tecnológico.